Dios. Buenas noches, ¿cómo están todos? Amén, qué bueno. Vamos a entrar a la palabra del Señor en este momento para aprovechar el tiempo. Les voy a pedir que por favor vayan a Segunda de Corintios, en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. ¿Estamos ahí? Segunda de Corintios 3, versículo 4 al versículo 8. Pongámoslo por favor en la Biblia de las Américas. Dice de esta manera: y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Diga fuerte conmigo la palabra confianza. Una vez más, confianza. Dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Diga conmigo, el Espíritu da vida. Dice, el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será, dice, aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Señor, te damos las gracias en este momento por tu palabra. Te damos las gracias por lo que nos has permitido llevar a cabo hasta este momento con tu palabra. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu está listo para recibir tu palabra. Gracias por permitirnos alabarte, por permitirnos adorarte. Gracias por este tiempo, Señor. Ahora edifica nuestros cuerpos, vivifica nuestros cuerpos. Creemos, Señor, que la gracia tuya está sobre nosotros. Tu gracia, tu fuerza, tu salud, tu presencia, tu vida está sobre nosotros, y ninguna arma forjada que se levante contra nosotros va a prosperar. Gracias, Padre, por este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos estado compartiendo los días miércoles la serie comprendiendo la presencia del Espíritu Santo. Comprendiendo la presencia del Espíritu Santo. Hasta este momento he hablado de 5 cosas. La primera enseñanza fue una introducción acerca de propósito y la razón del Espíritu Santo. Luego continuamos con otros estudios y hablamos que el Espíritu Santo traerá la presencia de Dios sobre nosotros. Vimos también de que el Espíritu Santo te enseñará, es decir, el Espíritu Santo es tu maestro, es tu guía. Vimos también que el Espíritu Santo nos dará la habilidad para producir rectitud, justicia, righteousness, o sea, la naturaleza de Dios en nosotros. Vimos también que el Espíritu Santo le va a dar a uno descanso. También vimos que Él va a restaurar, reservar y refrescar nuestra vida. Él va a restaurar, preservar y refrescar nuestras vidas. Hasta ese momento hemos visto estas 5 cosas más la introducción que dimos a este tema. Hoy vamos a continuar hablando sobre esto. Solo quiero que leamos un versículo para
refrescarnos nuestra memoria, allá en 2 de Corintios siempre, pero en esta ocasión vamos a ir al versículo 13 de 2 de Corintios, al final de esa segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Mire cómo termina, y quisiera que leyéramos juntos ese versículo 14, que es el último versículo de la segunda carta, de las dos cartas que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Listo, ahí está en la pantalla, ¿verdad? Vamos a leerlo fuertemente. ¿Listos? 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora quiero que lo lean ustedes fuertemente. Amén. Quiero oírles la voz hasta acá. ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Cuántos creen que lo pueden leer un poquito más fuerte? Vamos a subirle unos 3 decibeles más, ¿les parece? ¿Listos? 1, 2, 3. Eso, así se lee. Noten ustedes que en ese versículo, este es el último versículo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios y les recuerda algo. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, habla de la gracia del Señor Jesucristo, luego dice el amor de Dios, les habla del amor de Dios y les termina diciendo, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Recuerden eso, el apóstol habla de la comunión del Espíritu Santo, the fellowship of the Holy Spirit, con cada uno de nosotros. Debe de haber una comunión, debe de haber un compañerismo, debe de haber un relacionamiento. No solo tenemos la gracia de Jesucristo sobre nosotros, no solamente tenemos el amor de Dios, pero también debe de estar en nosotros la comunión del Espíritu Santo. Y de eso se trata todas estas enseñanzas que he estado dando, para enseñar acerca de esta comunión, para enseñar acerca de esta razón, de este propósito por el cual el Espíritu Santo fue dado a cada uno de nosotros. Regresemos nuevamente a ese capítulo 3, siempre ahí de 2 de Corintios, a ese capítulo 3, donde leímos desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Y noten ustedes que el versículo 8 termina con algo bien interesante. Pero vamos a ver algo aquí. El apóstol está enseñando en esta carta de nuestra capacidad. Recuerden ustedes, miren en el versículo 5 dice, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Esta confianza. ¿De qué está hablando el apóstol? Miremos, porque este es un estudio, miremos los primeros 3 versículos de ese capítulo 3. Dice, él está haciendo hace por lo menos 2 preguntas. Y la primera es, en el versículo 1 dice, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Dice él, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Y dice el versículo 2, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Y luego el versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Note eso, cada uno de nosotros somos carta de Cristo, redactada, dice, por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Dice que esta carta espiritual del cual le está hablando, dice, fue escrita con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Entonces, en base a eso, el apóstol comienza diciendo, y esta confianza, habla de una confianza, tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Y habla hay una palabra ahí bien importante en el versículo 5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios.
Cuando el apóstol Pablo está usando la palabra suficiencia, se está refiriendo a capacidad. Él está diciendo nuestra suficiencia, nuestra capacidad. La capacidad tiene que ver con la aptitud. Noten ustedes que estoy hablando de aptitud, AP, no AC. Aptitud, nuestra aptitud para la realización de algo. Eso es suficiencia, eso es capacidad. Tiene que ver con la aptitud que tenemos para realizar algo, la aptitud que tenemos para llevar a cabo algo. Aptitud. El apóstol habla de esa suficiencia. Dice que la suficiencia que tenemos, dice, no en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Esa suficiencia, esa capacidad. Recuerden, en cada uno de nosotros el apóstol dice que hay una capacidad, que hay una suficiencia, es decir, una aptitud para la realización de algo. Lo contrario a esa suficiencia es, lo contrario vendría siendo, o de una forma negativa vendría siendo como presumir. Presunción es ese engreimiento del que se cree superior para algo. Es una confianza basada en Cristo. Diga fuertemente en este día: mi confianza está basada en Cristo. Una vez más, dígalo fuertemente: mi confianza está basada en Cristo. Cuando el apóstol está hablando de esta suficiencia, y la razón por la que estoy hablando de esto es para que entendamos algo muy importante que él va a mencionar más adelante. Dice en el versículo 6, el cual también nos hizo suficiente. Noten ustedes cuántas veces aparece la palabra suficiencia, es decir, capacidad. Aparece varias veces esa palabra. Aparece en el versículo 5, aparece 2 veces en el versículo 5, aparece nuevamente en el versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Tú y yo somos ministros de un nuevo pacto. Tú y yo pertenecemos a un nuevo pacto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cada vez que estamos tomando la comunión, la Santa Cena? ¿Qué es lo que leemos? Leemos un pasaje en el libro de Corintios donde claramente nos recuerda el apóstol ahí de que cuando estamos tomando el pan, cuando estamos comiendo el pan y estamos tomando de la copa, nos estamos refiriendo a un nuevo pacto. El Señor habla de un nuevo pacto. Un nuevo pacto significa que ahora vivimos bajo diferentes reglas, bajo diferentes estatutos, bajo diferentes propósitos. No es el antiguo pacto, es un nuevo pacto, donde dice claramente ahí que no es un pacto basado en la letra. Dice en el versículo 6, noten ustedes, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra. Este nuevo pacto no es de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. La letra mata, pero el Espíritu da vida. Hay personas que confunden este pasaje y piensan que uno no puede leer ningún otro libro aparte de la Biblia, porque la letra mata y el Espíritu es el que da vida. Si fuera así, no se podría estudiar, no se podría hacer absolutamente nada, no se podría capacitar nadie para nada. Pero lo que el apóstol está hablando, de la letra que está hablando aquí, es de la letra del antiguo pacto. Es de la letra de ese antiguo pacto que no fue escrito por el Espíritu. Dice, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Diga fuertemente: el Espíritu da vida. Ahora, noten ustedes, los llevo versículo por versículo antes de entrar a los puntos principales. Dice en el versículo 7: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿cuál fue ese ministerio de muerte grabado con letras en piedra? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a la ley que Moisés recibió, se refiere a los mandamientos que Moisés recibió, que fueron grabados en piedra. El apóstol se refiere a ese pacto porque es un antiguo pacto, no es el nuevo pacto. Se refiere claramente, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria. Dice que, noten ustedes, yo quiero que ustedes presten atención
los que están aquí presentes y los que están en línea, noten algo muy, muy importante. Por favor, proyecta el versículo 7. Quiero ver el versículo 7 en pantalla en este momento. El versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. Proyectemos, por favor, no está en la pantalla el versículo 7, ¿verdad? ¿No? Proyecte el versículo 7, por favor. Ahí está. Noten ustedes, dice aquí: y si el ministerio de muerte, Pablo se está refiriendo al ministerio del Antiguo Testamento, especialmente a la ley, como un ministerio de muerte, grabado con letras en piedra. Pero sí, ¿por qué le llaman ministerio de muerte? ¿Por qué era malo? No necesariamente. Porque nadie podía vivir a ese nivel de esa ley. Nadie podía justificarse como ser humano ante esa ley, como persona. Y el apóstol está diciendo, sin embargo, ese ministerio de muerte grabado con letras en piedra, dice que tenía gloria. Es tremendo eso. Aunque era un ministerio de muerte, dice que tenía gloria. Yo no sé si ustedes están comprendiendo lo que yo estoy comprendiendo o viendo lo que dice la palabra. No necesariamente porque en un ministerio se mueve la gloria de Dios quiere decir que es un ministerio correcto. Porque aún, y por eso debemos de estarnos constantemente analizando a nosotros mismos, porque este ministerio que fue grabado con letras en piedra fue con gloria. Tenía una gloria, tenía una manifestación de la gloria de Dios, tenía una manifestación de la presencia de Dios. Estaba manifiesta la gloria de Dios en ese ministerio. Dice, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar el rostro en Moisés. Cada vez que Moisés bajaba, cada vez que esa gloria venía, el rostro de Moisés brillaba. Y por eso es que Moisés tenía que usar un velo. Lo vamos a ver más adelante. Y dice que los hijos de Israel, ponlo nuevamente por favor el versículo 7, no lo quites de ahí de la pantalla. Dice, no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. Aunque había una gloria en ese rostro, hay una palabra bien importante al final de ese versículo 7. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Que se desvanecía. No era una gloria permanente, era una gloria que se iba a desvanecer. La gloria que Moisés experimentó, de acuerdo al versículo 7, estaba destinada a desaparecer. Estaba destinada, de acuerdo a ese versículo 7, a desvanecerse. Sin embargo, había una presencia de gloria. Continuemos, miremos ahora el versículo 8. Y dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Ahora el apóstol está haciendo una comparación de esa gloria que se movía. ¿Cuántos de nosotros leemos en la palabra? Leemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Shekinah, la gloria de Dios, la columna de fuego, la columna de humo que experimentaba el pueblo de Israel, las formas como Dios se manifestaba y todo eso. Sin embargo, el apóstol dice que es mayor la gloria que tenemos ahora. Dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? El ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros ahora es con mayor gloria. Con mayor gloria. Y si ustedes se dan cuenta allí, para los que les gusta indagar un poco más la palabra, donde dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Esa frase que aparece ahí, el ministerio del Espíritu, donde está hablando en ese versículo 8, la palabra ahí, ministerio, tiene que ver con, es la palabra en el original, la palabra diaconía. En otras palabras, el apóstol está diciendo, ¿cómo no será aún con más gloria el servicio del Espíritu, la administración del Espíritu, la distribución del Espíritu? Eso es lo que está hablando ahí. ¿Cómo lo va a hacer con mayor gloria? Mis amados hermanos y hermanas, hoy en nosotros hay una mayor gloria.
Lo que pasa es que a nosotros se nos hace más impresionante cuando leemos cómo el fuego de Dios caía, cómo la gloria de Dios se manifestaba de esta manera. Pero muchos creyentes no tienen idea, no tienen claro de qué es lo que ellos están experimentando en Dios, qué es lo que ellos tienen en el Señor, qué es lo fuerte, qué es lo poderoso de Dios que está sobre sus vidas y sobre sus corazones. La diaconía del Espíritu, la administración del Espíritu. El apóstol dice claramente: ¿cómo no será aún con más gloria el servicio del Espíritu, la administración del Espíritu, la distribución del Espíritu? Del versículo 9 al versículo 12, el apóstol comienza diciendo: porque si el ministerio de condenación tiene gloria. Ahora noten ustedes, primero le llamó como ministerio de ¿qué? De muerte. Ministerio como, iglesia, de muerte. Ahora le llama como ministerio de condenación. Ministerio de condenación. Dice: porque si el ministerio de condenación tenía gloria. Yo quiero que usted entienda algo. Un ministerio que tiene condenación, sin embargo, tiene un nivel de gloria. Un ministerio que funciona bajo muerte, en el sentido de condenación, de destrucción, tiene un cierto nivel de gloria. Dice: porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Ya no dice el ministerio del Espíritu, sino el ministerio de justicia. ¿Se recuerdan? Una de las cosas que les enseñé es que el Espíritu Santo te dará la habilidad para producir rectitud, para producir justicia, righteousness. Ya no lo voy a explicar eso, tiene que ir ustedes a 2 predicaciones atrás y poder eso verlo en línea. Sigo leyendo ahí en ese versículo 9, dice: porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Versículo 10: pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Cuando el apóstol está comparando esto del versículo 9 al versículo 12 que acabamos de leer, por eso dice el versículo 12: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. La esperanza nos hace hablar con franqueza. La esperanza nos hace hablar con plena confianza. La esperanza nos hace hablar abiertamente. En el versículo 13, si ustedes se dan cuenta, el apóstol dice: si alguien quiere ser, a veces he escuchado a usted gente que dice: no, yo quisiera ser como Moisés. Miremos lo que dice el apóstol, versículo 13: y no somos como Moisés. Hay creyentes que quieren ser como Moisés, y el apóstol dice: y no somos como Moisés. Aunque Moisés tuvo su lugar, su ministerio, y fue usado por Dios de una manera poderosa en algo, muchos creyentes no han entendido que la gloria presente del Espíritu Santo sobrepasa cualquier gloria, sobrepasa cualquier mover, sobrepasa cualquier manifestación que se haya dado antes. La gloria del Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo en el día de hoy es superior y mayor que cualquiera de esas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el apóstol: y no somos como Moisés. No somos como Moisés. ¿De qué está hablando aquí? Cuando dice no somos como Moisés, está hablando de que la ley era temporal y que la experiencia de Moisés solamente era una figura de una gloria mayor. Moisés representa, es una figura de una gloria mayor, de algo mayor que se debía dar. O sea, el Espíritu del Señor en cada creyente, esa es esa mayor gloria, el Espíritu del Señor en cada creyente. Claramente dice del versículo 14 al 15: pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, dice, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea Moisés, es decir, la ley, un velo está puesto sobre sus corazones. Aquí hay algo muy, muy, muy importante.
Y es que claramente dice del versículo 14 al 15 que al pueblo se le endureció el entendimiento, se le cerró la mente. En otras versiones bíblicas dice que se le embotó la mente. ¿Qué significa eso? Se le debilitó, se entorpeció, perdió filo, se aturdieron. Dice que hay un velo sobre ellos, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero dice en el versículo 16 que cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ya nosotros como creyentes no deberíamos de tener ese velo, porque el que se ha vuelto al Señor, el velo es quitado. Versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Aleluya. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay, iglesia? Libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es decir, te hace vivir con libertad. Y dice el versículo 18: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo. Contemplando como en un espejo. La pregunta es, ¿cuál es ese espejo? Ese espejo es la palabra de Dios. Y cuando estamos contemplando en ese espejo, como un espejo, la gloria del Señor, algo está pasando en nosotros. Algo está sucediendo en nuestra vida. Algo el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Dice ese versículo 18, de la mitad en adelante. Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Por eso es que nosotros decimos que los creyentes vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Es decir, que nosotros vamos experimentando cada día, cada vez, cada momento que entendemos y comprendemos algo a un mayor nivel, vamos creciendo de gloria en gloria, de gloria en gloria. Vamos a una mayor gloria. Qué bueno que experimentaste algo en el pasado. Qué bueno que tuviste algo tremendo en el pasado, pero esa gloria ya pasó. Tienes que experimentar ahora una nueva gloria, un nuevo entendimiento, algo poderoso en la vida de uno, algo maravilloso en la vida de uno. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el tiempo que me queda, les comparto rápidamente dos cosas de allá. Estas las van a agregar a las 5 que ya les he dado, de el propósito y la razón del Espíritu Santo. Vamos a Isaías, al libro del profeta Isaías. Isaías, en el capítulo 32 del libro del profeta Isaías, y vamos a comenzar a leer del versículo mire lo que dice el versículo 14 en adelante, hasta el versículo, vamos a leer del 14. Dice: porque el palacio ha sido abandonado, hecha a un desierto la populosa ciudad, collado y atalaya se han convertido en cuevas para siempre, un deleite para asnos monteses, un pasto para rebaños. Miren la condición que se está dando en ese momento. Cuando esa condición cambia, cuando esa condición es transformada, versículo 15, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Cuando el Espíritu desde lo alto se derrama sobre nosotros, dice, el desierto se convertirá en campo fértil. Aleluya. Y el campo fértil será considerado como bosque. En el desierto morará el derecho, y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en morada de reposos. Una de las cosas que estará haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas es que Él convertirá tu desierto en lugares fructíferos. Él convertirá tus desiertos en lugares fructíferos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de uno se convierte en una persona productiva. Dice claramente ahí,
A cuando hay esa esterilidad, cuando hay esa lobreguez, cuando hay esa destrucción, cuando hay ese estado de destrucción y de abandono, y que algo que debía de ser populoso ha sido abandonado, dice hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto. Recuerda que la unción afecta nuestras vidas, pero es el Espíritu Santo el que cambia las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el Espíritu Santo el que cambia las cosas. Recuerda algo muy importante: la unción del Espíritu Santo de Dios tiene que ver con la presencia de Dios. Cuando hablamos de la unción, o sea, uno no puede decir venga, vamos a orar para que reciba más unción. Ya tenemos la unción de Dios. ¿Por qué decimos que ya tenemos la unción de Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo de Dios puede convertir cualquier desierto en un lugar fructífero. En un lugar fructífero. Tal vez tu vida por alguna razón es improductiva. Algún desierto de finanzas, algún desierto en la vida, en las relaciones, espiritualmente, en la salud, etcétera, etcétera. Pero todo puede cambiar hasta que se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Dice que cuando se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros, el desierto se convertirá en campo fértil. El Espíritu Santo tiene el poder de que cuando se derrame en la vida de una persona, transforma la condición de esa persona. No sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Transforma completamente la condición de esa persona. Transforma completamente la situación por la cual esa persona pueda estar pasando. Tal vez alguien dirá, de pronto puede haber alguien que diga, bueno, yo no tengo desiertos. Qué bueno que no tienes desierto. Qué bueno, pero toma en cuenta que hay algo mejor de parte de Dios. Hay algo mejor de parte de Dios. Si ustedes leen en los versículos que leímos, del versículo 15 en adelante hasta el versículo 20, se van a dar cuenta que Dios está hablando de algo todavía mejor. Dice que en el desierto morará el derecho y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. El Espíritu Santo puede convertir tus desiertos en lugar fructífero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Puede transformar tu desierto en lugar fructífero. Denle un aplauso, Señor, por eso. En el mismo libro del profeta Isaías, pero esta vez por favor vayan al capítulo 44 de ese libro. Del versículo 2 al versículo 4 dice de esta manera: así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Y si ustedes se dan cuenta, en el versículo 4 dice: ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Él quiere darte una mejor vida. No solamente a nosotros, a nuestra descendencia. Noten ustedes que en el versículo 3 dice: porque derramaré agua sobre toda tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca, y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Nuestra descendencia es nuestra semilla. Y Dios aquí está hablando de un incremento, una productividad completamente diferente. Dios está diciendo: voy a bendecir todo lo que procede de ti. Voy a bendecir tus pensamientos. Voy a bendecir tus ideas. Voy a bendecir tu trabajo. Voy a bendecir tu dinero. Voy a bendecir tu familia. Voy a bendecir tu ministerio. Claramente dice el versículo 3: derramaré agua sobre la tierra sedienta. La pregunta es: ¿estás sediento tú de Dios? Porque aquí no está hablando de tierra seca. No está hablando de tierra que está seca.
no está hablando de tierra desierta, está hablando de una tierra que tiene una característica. Esa tierra está sedienta, esa tierra quiere más y más y más. Esa tierra quiere más de Dios, anhela más de Dios, desea más de Dios, quiere más de Dios. En este tiempo en el cual estamos viviendo, es un tiempo donde la tierra, nosotros debemos de estar sedientos de Dios. ¿Por qué? Que debemos de estar sedientos mejor, porque entendemos que Dios quiere una mejor vida para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque entendemos de que Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ahora estamos, por eso me tomé el tiempo de explicarles al comienzo, de que estamos en un ministerio de mayor gloria. Y tú y yo, cada vez que estamos viendo la palabra, estamos siendo transformados. La palabra que usó el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios para transformado es la palabra metamorfos. Está viendo una metamorfosis. Estamos siendo transformados. Cada vez estamos supuestos a ser mejor. Cada vez estamos supuestos a crecer más en las cosas del Señor. Cada vez estamos supuestos a crecer en amor, en obediencia, en humildad, en ser sensibles a lo que el Espíritu quiere hacer, en mayor gloria. La gloria que tenemos hoy es mayor que la gloria anterior, es mayor que la gloria del antiguo pacto. Aunque no miremos la columna de fuego, aunque no miremos la columna de humo, sin embargo la Biblia enseña que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es mayor la gloria que hoy tenemos que cualquier gloria que jamás se haya experimentado. Él quiere darnos una mejor vida. En el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36 de ese libro, en el versículo 27, dice de esta manera, en el versículo 27: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas, dice Ezequiel 36, 27. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles y los productos del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Y el Espíritu Santo, y esto es lo segundo que quiero hablarles, de las dos cosas que iba a mencionar en esta noche, es que el Espíritu Santo produce en nosotros prosperidad. Prosperidad. Entendamos la palabra prosperidad en el aspecto bíblico. Claramente dice el profeta Ezequiel, cuando está hablando en ese versículo 29: os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré. Llamaré al trigo y lo multiplicaré. La Biblia nos enseña que Dios tiene una capacidad muy especial. Y noten ustedes que cuando comenzamos a hablar de eso, el contexto de los versículos anteriores, el versículo 27 está hablando de: pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, y Él está diciendo que el Espíritu Santo produce en nosotros prosperidad. Dios dice: yo voy a llamar al trigo. Voy a llamar al trigo. ¿Cuántos quieren que Dios llame el trigo sobre nuestras vidas? ¿Cuántos quieren que Dios llame el trigo sobre este ministerio? Dice: y os llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. Escúchame bien, para que prepares tu corazón al momento de ofrendar y sembrar. Cuando siembras una semilla y no hay resultado, el problema está en el cuidado de la semilla. Cuando siembras una semilla y no cae agua sobre ella, algo saldrá mal con esa semilla. Va a ser infructuosa, no va a dar fruto, se va a secar. ¿Qué es lo que dice el libro de
El profeta Zacarías, en el capítulo 10 del profeta Zacarías: pedí lluvia al Señor, dice el versículo 1, en el tiempo de la lluvia tardía. Al Señor que hace los nubarrones, Él les dará aguaceros y hierve en el campo a cada uno. Cuando la semilla produce algo, es como resultado de la oración pidiendo agua. Quiero que sepas algo. Cuando tú oras por tu semilla, prácticamente estás trayendo lluvia sobre esa semilla. Estás regando, espiritualmente hablando, esa semilla. Estás trayendo agua sobre esa semilla. Estás trayendo la presencia del Espíritu de Dios sobre esa semilla. Es muy importante no pasar por alto cuando la Biblia dice claramente que no demos por obligación, sino que dice que demos con alegría. Dice: cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Por necesidad es: Señor, te voy a dar 100, necesito 500. Te voy a dar 100, necesito 1000. Estoy sembrando 100, Señor, porque necesito 1000. La Biblia dice que cada quien dé como propuso en su corazón, y agrega algo muy importante: que no demos ni con tristeza ni por necesidad. Yo quiero que ustedes entiendan bien ese principio, porque la Biblia dice que si pedimos lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones, Él dará aguaceros. ¿Escuchó eso? Él dará aguaceros y hierve en el campo a cada uno. Si tú le pides lluvia a Dios, Él te da aguaceros. Pero la idea es que cuando tú estás sembrando, recuerden, uno pide lluvia porque hay semilla sembrada. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? No digan amén tan fuerte que me van a reventar los oídos. Recuerden, el Espíritu Santo produce en nosotros prosperidad. Leímos claramente ahí en el libro del profeta Ezequiel también de que Dios dice: yo voy a llamar al trigo, yo llamaré al trigo. Y aquí, cuando estamos hablando de Zacarías, de que está haciendo esto, de que el Señor dará aguaceros y hierve en el campo a cada uno, uno tiene que entender eso bien. Cada uno dé como propuso en su corazón. La idea es que lo que te propusiste en tu corazón no tenga estos dos elementos: tristeza o necesidad. Aló. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Es decir, que cuando sembraste esa semilla, lo hiciste alegremente. Amén. No lo hiciste por necesidad. No lo hiciste para probar algo. Lo hiciste con alegría. Y no lo hiciste por necesidad, puesto que tú entiendes que cuando siembras una semilla y pides a Dios lluvia, Él no te da lluvia, Él te da aguaceros. Por lo cual esa semilla va a ser regada y esa semilla va a producir fruto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. Cuando la semilla produce algo, es como resultado de la oración que ha estado pidiendo agua, la presencia, lo que tú le estás. Cuando pides agua, tú estás pidiendo la presencia del Espíritu Santo en esa semilla. Y el Señor derrama aguacero sobre eso. Cuando oras en el Espíritu Santo, estás regando tu semilla y tu corazón, que es el terreno de la fe. La fe está en el corazón y en esa semilla. Tu semilla puede ser tiempo. Tu semilla pueden ser recursos financieros. Tu semilla pueden ser capacidades que tiene. Tu semilla puede ser contactos que tiene. Y estás trayendo bendición, estás trayendo prosperidad a tu vida y al reino de Dios. Y termino con este pasaje en 2 de Corintios, en el libro de 1 de Corintios,
Primera de Corintios capítulo 14. Permítame, voy a cerciorarme de la cita aquí. Sí, Primera de Corintios capítulo 14, donde está hablando de un tema que todos conocemos. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Recuerden, le estoy diciendo, estoy terminando con esto, cuando decimos que cuando uno ora en el Espíritu Santo, uno está regando dos áreas en la vida de uno: la semilla de uno y el corazón de uno, que es el terreno de la fe. Dice en 1 Corintios 14, del 1 al 5, dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Está hablando de hablar proféticamente. No, aquí el profetizar no se está refiriendo de única y necesariamente darle una profecía a una persona, sino que hablar proféticamente. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el versículo 4 dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos habláis en lenguas, pero aún más que profetizareis, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aquí el apóstol está hablando de algo bien importante, y voy a mantenerme en lo que estoy para no desviarme y terminar el tema. Cuando oras en el Espíritu Santo, recuerda, estás regando tu semilla y tu corazón. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y si estás profetizando, profetiza sobre tu semilla. Pide a Dios lluvia y Él va a darte aguaceros. Recuerda, hasta este momento hemos visto cosas muy importantes, de que Él va a convertir nuestro desierto en lugar fructífero. Hemos visto de que el Espíritu Santo tiene la capacidad para librarnos de toda frustración. Nos hemos dado cuenta a través de todos estos estudios que hay una fuente dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una fuente dentro de la vida de cada uno de nosotros. Y también hemos estado viendo que el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer que tu semilla produzca fruto. Que tu semilla produzca fruto. Con esto termino en esta noche esta parte del propósito y la razón del Espíritu Santo en cuanto a esta enseñanza del día de hoy. El otro miércoles continuamos todavía con este tema, pero hoy hemos visto dos puntos muy importantes. Él convertirá tu desierto en un lugar fructífero, y el Espíritu Santo produce en nosotros prosperidad. Él dijo: yo llamaré al trigo. Recuerda, para pedirle lluvia al Señor tiene que haber una semilla o semillas sembradas. Y una vez que hay semillas sembradas, uno ora al Señor por eso, y dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad, y Dios va, en vez de darte lluvias, te va a dar aguaceros. Y algo bien poderoso, Él dice: yo llamaré al trigo. Dice Dios: yo voy a llamar al trigo, yo voy a llamar al trigo sobre la vida de usted. Así que en este momento quiero orar por esta ofrenda que vamos a levantar en este momento, por esta palabra que hemos recibido en este momento, que espero que haya sido edificación para tu vida. Te motivo, te animo a que vayas a ver las enseñanzas de los otros miércoles, donde hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo, y con sencillez de corazón, y como decía uno de los versículos que leímos, con esa tierra que está sedienta de recibir más de Dios, pidámosle al Espíritu de Dios que haga la obra en nosotros. Voy a orar en este momento por esa semilla, por esas ofrendas, y también voy a orar en este momento por todo hermano, por toda hermana que esté en este momento luchando contra alguna enfermedad y contra alguna situación.